Hola mis chicas locas de los perfumes. Bueno, lo que os traigo hoy. Hoy os voy a compartir y poquito a poco iré haciendo las reseñas de todo lo que tengo aquí. Ya sabéis que luego os lo reseño de dos en dos y os los voy recomendando, por supuesto, con sus particularidades. Hoy tengo súper comprita de Esencia. Ya lo sabéis que es la casa de perfumería de equivalencias de perfumes que nos recuerdan a otros perfumitos y por supuesto te voy a contar todos los que he comprado a qué me recuerdan y esas sensaciones. Y es que creo de verdad que esta selección de novedades de Esencia es de las mejorcitas, porque según me llegó y los iba probando, yo no sé cuál de todos me podía gustar más. He quedado súper complacida con unos perfumes que son alucinantes. Y bueno, mira, aquí los tienes. He comprado todos en tamaño de 30 mililitros. Ya sabes que además en Esencia ahora encontramos pack, ¿de acuerdo? Tienes pack de 30 mililitros, tienes pack de tamaños más pequeños para que puedas probar y descubrir. Lo bueno, ya lo sabes, es que tenemos esos perfumes, perfumazos, aromas chulísimos que encontramos a buenos precios para todos los bolsillos. El mejor ejemplo lo tengo en el que además yo tengo uno de Esencia en el propio trabajo que me lo llevé para reaplicarme, ¿vale? Porque muchas veces es verdad que voy testeando perfumes de marca, pero cuando se acaba el tiempo de duración del perfume y yo quiero seguir oliendo rico, me llevé el perfume de Esencia que huele, que nos recuerda al perfume de La Belle de Jean Paul Gaultier. Es delicioso y me lo voy reaplicando. Ese por ahí. Bueno, como ves, tenemos selección de colores y de color negro. Los de color negro son los perfumes que nos van a recordar a perfumes de perfumería a nicho, pero ahora verás que los que te he traído son unas delicias, unas joyitas de la perfumería que seguramente alguno de ellos habrás escuchado hablar. Y dos de perfumería comercial, que son novedad y no lo es. Uno es y uno no lo es. Que sí, venga, que ya lo voy a sacar y te lo voy a contar. Mira, el primero te voy a hablar de este que es y no es una novedad, pero tiene un pero y un porqué de este perfume. Este es el 668. Podemos decir abiertamente que es un perfume, un clon, porque este supuesto perfume está descatalogado. Es un clon del perfume de Jean Paul Gaultier, Gaultier 2, pero el clásico. Sí, el Gaultier 2, que es el 668, para que lo veas. Bien, lo he pedido porque, primero, Gaultier 2 lleva súper mega descatalogado hace años, no se encuentra, no se fabrica. Lo poquito que pudieras encontrar por ahí del clásico lo venden prácticamente para coleccionistas a un precio que te pasas y corres el riesgo de que esté en malas condiciones. Entonces, bueno, para mí las equivalencias son también esa ayuda que muchas veces te puede guiar a enamorarte de un perfume y luego te compras el original. No lo digo con la idea de comprar el original clásico. Quería y necesito oler, probar cómo se siente el clásico, el Gaultier 2 clásico, para cuando aparezca, porque ya sabéis que sí tienen en fabricación la nueva versión de Gaultier 2 por parte de Jean Paul Gaultier. Bueno, pues para ver esas diferencias. Esto es una equivalencia, un clon, pero nos puede ayudar un poquito. Así que aquí tenemos el 668, clonazo de Gaultier 2. Yo no sé cómo olía el clásico, ¿vale? Pero, oye, está muy interesante. Y tened en cuenta que tanto este perfume como Gaultier 2 se presentaron como perfumes unisex. Así que, por supuesto, este lo reseñaré, os lo contaré y será muy interesante descubrirlo y a ver cómo está trabajando Jean Paul Gaultier en esa nueva versión. El que tengo aquí, chulo no, chulísimo. Y ya solamente, ya de por sí al que se parece a las chicas les encanta. Y cuando llegó este, pues ya te digo yo que va a ser de esos perfumes que van a ser vistos y no vistos. Este es el perfume
408, que se parece, que nos recuerda al perfume de Femme de Paco Rabanne. Es alucinante cómo las marcas que trabajan con equivalencias han corrido a buscar ese perfume parecido. Y la verdad, como te dije, el perfume de Femme me parece un perfume muy rico, ese frutal, esa cremita. Quizá y no es la mayor novedad del mundo olfativa, que sí que es cierto, es verdad. Y el mango que contiene es más cremitas de frutas, ¿de acuerdo? Es verdad. Pero yo lo huelo, es avainillado, es frutal, huele muy rico. Y a mí me gusta mucho. A mis chicas les encanta porque es un perfume súper... Es que a todos les he puesto aquí el spray, por eso lo huelo en el papel. Nada más llegar les puse el spray, aunque este ya lo he utilizado, ¿eh? No sé si se notará, pero ya lo hemos utilizado en casa. Bueno, lo voy a grabar y enseguida va a ir para mí, para mis chicas, al tocador, porque efectivamente, pues mira, el original de Femme de Paco Rabanne lo gasté bastante, no mucho, pero sí unos cuantos mililitros, pero lo que me queda lo voy a utilizar para ver la evolución del perfume. A ver si mejora, a ver si el original mejora la duración, la intensidad, ese tipo de cosas, porque en el original vamos mal. Entonces vamos a ver si la equivalencia mejora, a ver cómo va. El aroma es clavadito, es súper rico, así que este 408, muy rico, ya lo sabéis. Si habéis probado y queréis algo que nos recuerde al Femme de Paco Rabanne, el 408. Más joyitas en color negro. Madre mía, espera, es que no sé cuál guardo para el final, por cuál empiezo. Este es fabuloso. Este que tengo aquí, este también. Y a ver, este para el final. Bueno, un perfume que tengo, un perfume que adoro y que lo he recomendado muchísimo. A mi hija Marina este perfume le encanta porque además lo eligieron ellas entre los muchos perfumes de Mancera que aquel día probamos en una perfumería en nicho. Se trata del perfume Velvet Vanilla de Mancera. Este perfume nos recuerda a, ¿de acuerdo? 406, el número 406. Y es que lo bueno que si sois amantes de la perfumería de Mancera, en lo que es esencia ya encontramos una buena selección de los perfumes que nos van a recordar a esa perfumería de Mancera. Y aquí tengo el 406 que nos recuerda a Velvet Vanilla. Un perfume que para quien no, pues es una cosita golosa. Hay gente que dice que huele a chicle de plátano, cosas extrañas. Pero es como una combinación de flores endulzadas. Flores endulzadas que es una delicia, juvenil y súper especial. Por supuesto, en el canal tengo la reseña de Velvet Vanilla y ya lo sabes, tenemos el perfume en su equivalencia. Este otro, goloso, también goloso. Mira, este perfume yo lo critiqué un poquito en lo que es la casa de perfumería nicho original, ¿de acuerdo? Porque lo veía un chupifrutas, como digo yo, una explosión frutal, en un modo que posiblemente me faltaba, o sea, por el precio, yo en una perfumería nicho no me lo esperaba, porque casi parecía un perfume de celebridad, que huele rico, que huele frutal, que huele muy bien, pero digo, parece más un perfume de celebridad que un perfume nicho. Pero claro, probablemente yo no me gastaría los 200 y pico euros que vale en la casa de perfumería Parfums de Marlins, pero este perfume en lo que es su equivalencia, sé que lo vamos a gozar, ya no es el mismo precio y este perfume huele delicioso, huele frutal, huele a perfume de perfumería de celebridad y a mis hijas les va a encantar. Se trata del perfume 404. ¿Habéis visto alguna vez cuando el ordenador o alguna página te pone fallo 404? 404, que pertenece a un perfume que nos recuerda al perfume de Oriana de Parfums de Marlins. Efectivamente, un perfume frutal, son frutos rojos, es una delicia, también está reseñado en el canal.
lo puedes descubrir y aquí, con esa explosión frutal, lo vamos a disfrutar. Pero, por supuesto, de una manera que no te duele al bolsillo, y es que al final eso es lo importante. Dos perfumes finales, golosos, que ahora en esta entrada al otoño-invierno es que me apetecía muchísimo tenerlos. Primero, este primero no lo había probado en su perfume original, pero había leído las notas que tiene y deseaba probarlo, tenerlo, todo tipo de cosas. Se trata del perfume, un perfume que nos recuerda, entender mi forma de hablar para que todo sea legal, perfume 185 que nos recuerda al perfume de Itálica de Xerjoff. Quizá te lo digo así y dices, pues vale, es un perfume que tiene notas acarameladas, vainilla, tofe, huele a caramelo, un caramelo avainillado por parte de esa magia de la perfumería de Xerjoff. En este caso, este perfume nos recuerda a ese Itálica 185. Y es que a mí cuando llega esta época del año un poquito más fresca, ya sacas las camisas de manga larga, un poquito más de vestir, es alucinante. Y además como Itálica tiene algunas notas amaderadas, le tienes ese toque acaramelado, más la elegancia que tiene y lo gozas. Y el último perfume, os hice mi selección de perfumes favoritos de Dior, de la línea privada de Dior. Efectivamente, pues probablemente si nos ponemos a comprar perfumería de las líneas privadas o perfumería nicho, nos quedamos rápidamente hasta sin regalos de Navidad. Te quedas sin nada, sin cumpleaños, sin regalos de Navidad, sin nada porque son muy caros. Entonces, bueno, yo siempre lo tendré en mente y algún día el perfume, uno de mis perfumes favoritos de Dior, algún día tendré ese perfume en línea privada. Pero en esta ocasión, pues, oye, pues una equivalencia, una versión, nos sirve de suficiente para poder gozar de ese perfume a buen precio. También aquí, claro que sí. Y se trata, este es súper impresionante, que si os gustan los perfumes con vainilla, lo tenéis que probar porque yo me muero, me he muerto directamente, es que no estoy viva ahora mismo, yo ya estoy muerta. Porque me he muerto al probarlo. Esto es una delicia. Sí, incógnita. 864, que este perfume nos recuerda a Vanilla Diorama de Dior, de la línea privada de Dior. Bueno, esto ya es una delicia. Mira cómo se me hace la boca agua, porque entre Itálica y Vanilla Diorama es auténticamente una delicia de perfumería. ¡Qué trabajo tan chulo, tan magnífico! O sea, yo muchas veces, quizá, y pues ahora me he comprado esto este mes, el mes que viene no miro y miro el siguiente. Y voy ojeando de vez en cuando lo que van haciendo de novedades en esencia. Y es que no puedo evitar pecar en darme esos caprichitos. Efectivamente, pues mira, es que, pues, ¿os acordáis cuando me compré, además me lo compré en botella grande, el perfume de Casiopea, que recuerda a Casiopea de Tiziana Terenzi? Pues es que, imaginaros, sabéis que es uno de los perfumes que más le gustan a mi hija, pues ese perfume voló directamente. No es lo mismo tener el perfume nicho, porque tengo el perfume de Tiziana Terenzi, de Casiopea, que vale más de 200 euros, y dices, es que me da una pena enorme gastar ese perfume en menos de un mes y que lo usas en cualquier momento. Eso te da pena porque vale una pasta. Realmente la pena es el dinero que te has gastado, ¿verdad? Bueno, pues de este modo, pues mi hija pudo disfrutar de un perfume que es un perfumazo y gastarlo y usarlo a gusto. Y cuando quiera, pues lo vuelvo a comprar pues en estas equivalencias, ¿vale? Siempre, pues dices, le falta esa magia, ¿verdad? Del perfume original, lógico y normal. Que si te gusta y te enamora muchísimo un perfume, pues te compras el original o ahorras poquito a poco para comprártelo. Pues igual que yo tengo Casiopea, tengo Herba Pura y por supuesto los utilizo en momentos especiales. Pero para poder utilizar los perfumes más a menudo, más sin pena,
pues oye, unas equivalencias no están mal. Así que bueno, menuda selección, ya me contáis qué os parece. La verdad es que sobre todo estaba súper pendiente de esa aparición del perfume de Femme de Paco Rabanne. Así que chicos, chicas, ya me contáis qué os parece y como siempre, por supuesto, os dejo enlaces, mira el dedito abajo en la cajita de información para que tú, si quieres, ojes lo mucho que tienen en su página web. Amores, nos vemos y os haré reseñitas de todo, ¿eh? No os preocupéis. Besitos y hasta pronto.